¿Cuál es la penetración hoy día de los autos eléctricos en Perú? Yo no soy concesionario y tampoco de carros, pero me ha tocado la oportunidad, a través de lo que mencionabas del gremio de la AP, de viajar a las convenciones de concesionarios de Estados Unidos. Y todos los años los mensajes son: gente, no cierren su local, todavía se puede, resistan. Ya no, antes los autos cambiabas de modelo cada 5 o 6 años, era lo más tradicional. Ahora hay compañías nuevas que están haciendo ese cambio cada 4 o 3 años, que puede tener pros y contras. Para un cliente puede decir, ok, cambia el modelo rápido, qué bonito, más tecnología, pero luego puede pegarle eso a tu valor de reventa. Ahora justo acabo de estar con mi esposa comprando un auto y todo el mundo te dice, oye, pero no vale la pena comprar un auto nuevo, ¿no? ¿Qué tan real es esa afirmación? ¿Vale la pena comprar un auto nuevo o deberíamos estar buscando el auto de segunda? Hola a todos, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast donde nos tomamos una chela y hablamos de negocios, Nico. Así es. ¿Qué hay hoy? Hoy día estamos con el gran Jaime Obreros, CEO de Nissan Perú. Y la idea es conversar un poco sobre el negocio automotriz en el Perú, el negocio automotriz en general, entender un poco tu rubro. Bienvenido, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y Bienvenido. salud. Gracias por estar por acá. Buena combinación. Desarrolla ese negocio. Es un poco lo que veníamos haciendo ya con Nico hace un rato y nos dimos cuenta que hoy, ¿por qué no lo grabamos? La verdad que sí. Estoy seguro que muchos terminamos haciendo eso cuando estamos con amigos. Y si tienes amigos con los que más o menos salgan cosas interesantes, pues buena idea y felicitaciones por eso. Gracias. Chévere. Un poco para arrancar a entender, creo que muchos piensan Nissan y piensan también en los representantes de Nissan. ¿Cómo funciona, digamos, la posición de Nissan en el Perú y los representantes y el negocio? Claro, a ver, la industria automotriz global en Perú y en cada lugar es compleja. Uh-huh. Es una industria muy grande a nivel global, es una de las industrias más grandes, ¿no? En términos de facturación, de mover dinero. Y eso tiene una cadena muy compleja, ¿no? Desde toda la parte de las corporaciones globales como Nissan, que van desde la producción, diseño de los autos, con cadenas muy, muy, muy complejas y exposición a mucho tipo de regulación. Que viene a ser un poco más la parte del B2B, si quieres, del mundo automotriz. Y luego está la parte más del B2C, que se maneja principalmente, con diferencias por países, pero principalmente a través de nuestra red de distribución, que son los concesionarios o importadores, en caso no esté una marca en un mercado específico. En el Perú, por ejemplo, por muchos años tuvimos un representante, un importador, maquinarias, Uh-huh. que ahora es un concesionario nuestro, un dealer. Uh-huh. Nosotros como Nissan Corporación llegamos a Perú a inicios del 2018 y ya armamos una red de distribuidores, entre ellos maquinarias, que ahora es un dealer nuestro, ¿no? Claro. Pero varía mucho de país a país en función a qué le haga sentido al modelo de negocio. Y de los propios modelos de negocios, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Estos participantes en lo que sería la cadena de valor, está el fabricante. En algunos países hay un importador o representante de marca. Y luego están los concesionarios, que es donde, digamos, la gente va y compra el carro, ¿no? En el caso de Nissan, la presencia de Nissan reemplaza al importador porque es una subsidiaria, ¿no es cierto?, de Nissan. Pero hay empresas que eso lo trabajan inclusive sin concesionarios, o sea, es una desintermediación completa. El caso más extremo es el de Tesla, ¿no? Y conocido. Tesla no le vende o sea, no hay importadores de Tesla. Solo le puedes comprar a Tesla. Ni tampoco concesionarios, exactamente. Todo lo hacen lo que le llaman el D2C, ¿no? El Direct to Consumer, ¿no? Claro, al final es una definición de modelo de negocio con el que naces, ¿no? No significa que no vayas a cambiar en el tiempo, pero es una definición de modelo de negocio que puede tener híbridos, ¿no? Pero otra vez, es una industria muy, muy bonita, Uh-huh. porque te permite y te obliga a estar muy conectado a lo que pasa globalmente. Por ejemplo, en mi caso, en Perú, traigo autos de México, de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido. Entonces tengo exposición a todas esas monedas. Y a la vez cada una de mis plantas allá tiene exposición a un sinnúmero de proveedores globales con todo tipo de exposiciones, regulaciones cambiantes, tecnologías. Y eso tienes que tener la mitad del cerebro en eso y la otra mitad junto con tu red de distribuidores en el retail, en el día a día. Entonces la verdad que todo el día no te aburres. Ya que nos traes el tema a la mesa, ¿cómo defines qué vehículos traer y luego de dónde, de qué fábrica? A ver,
como marca, sabemos cuáles son los segmentos que, digamos, tienen una tendencia positiva en términos de crecimiento, de las predilecciones, y el de dónde va, va a depender otra vez de muchos factores, desde dónde hace sentido logísticamente hablando, qué fábricas se adecúan a las regulaciones locales de cada país, Ujú. eh, cuáles son los tratados de libre comercio, por ejemplo, que haya entre un país y otro. Para no ir muy lejos, en Sudamérica, tenemos países con mucha apertura al comercio internacional, los tratados como es Perú, como es Chile, en los que, por eso no hay fábricas, tampoco no hay montadoras, es muy fácil importar y hay muchos beneficios. Entonces, Ujú. mañana me voy a un país y es tan abierto que pongo Jaime Obreros Compañía y me pongo a importar autos. Ujú. En otros países como Mercosur, la regulación es muy diferente por una definición de modelo, en la que si no produces localmente tienes una cuota y al importar te genera mucho impuesto adicional que se transfiere al cliente final. Claro, el arancel para digamos, una Exacto. empresa que quiere vender automóviles en Brasil, si los importa puede ser 40%. Exactamente. Si los Pero fabri- depende entonces la definición de cada país, ¿no? Y cómo quiere hacer que crecer a su economía, a través de una industria local o a través Ujú. de importar. Eh, entonces, en función a eso, tú vas viendo de dónde te conviene traer, quién tiene autos que se adecúan también a la realidad de mi mercado, porque varía mucho el hábito de consumo, ¿no? Tienes clientes como Estados Unidos, Ujú. que están acostumbrados a recorrer grandes distancias, entonces necesitas normalmente autos más grandes, utilizan motores más grandes. Acá Difícil saber si eso lo explica, ¿no? Pero exacto. que son un poco Pero hay una megalómanos correlación. y los autos Les Exacto. gustan son... las cosas, las, Y, o sea, y, su y, y, tamaño. y caso opuesto, países como Europa o Japón, que es más bien hatchbacks. Ajá. Hatchback, y si puedes no tener auto, Porque la ciudad, mejor, porque la ciudad, funciona bien el transporte público, etcétera. Entonces hay de todo y tú tienes que primero entender bien el mercado al que apuntas, entender bien al consumidor y en función a eso dar una oferta de valor. Claro, en el mundo de las pickups es evidente cuando uno va a Estados Unidos, ¿no? Que sí, son claro. camiones, Sí, ¿no? Con forma de pickup, ¿no? tal cual. Y aquí Eso ya es no... cultural de allá. por eso, Es cultural. es muy probablemente un tema más cultural que el tema de lo que mencionabas de las Pero es distancias. cultural, pero las ciudades lo permiten también. O sea, Claro. las pistas están hechas para Las camionetas de ese autopistas, tipo, te los mueves por todos lados. estacionamientos. Exactamente. Te Eh, compras una de esas pickups en, no sé, París, ¿y qué haces con eso? O sea, claro, ¿no? Y ni siquiera en París. En una de esas pickups, si tienes un departamento en Barranco, a ver, estacionalo en tu departamento, ¿no? Comienzan a limitarse por el espacio que en tienes la también medida que para... crece la densidad poblacional en las ciudades, todo ese tipo de espacios Se comienzan a otra vez volver más hay chicos. que adecuarse. Pero bueno, para eso creo que las marcas tienen portafolios bastante amplios, ¿no? Hay desde sedanes, SUVs, pickups, yo creo que hay para todo el tipo de necesidad que existe Muy bien. en términos de ¿Cómo, producto. ¿Cómo está cambiando tu industria? Porque es una industria de la que se habla mucho Sí, últimamente, sí. ¿no? Desde los robotaxis y el carro que se conduce solo, los autos eléctricos, las marcas chinas que cada vez son más fuertes en el Perú. Un poco, ¿qué está, Es que qué ha está sido pasando? para mí una industria que se veía ya como muy consolidada y con poco cambio en mucho tiempo. Y luego ha habido un revolcón, digamos, ¿no? Y siempre ha habido cambios, pero que no han sido una disrupción total del sistema. Hace muchos años eran las marcas americanas nada más, luego vinieron las japonesas, luego vinieron las coreanas, ahora han venido los chinos, pero han venido con una gran cantidad de cosas y además la tecnología fuera de la industria automotriz que ha aparecido en general ya ha hecho un merge con los autos, ¿no? No había ese tipo de tecnología antes. Al integrarse a los autos ya un poco cambia el juego, ¿no? Entonces hay mucho más jugadores, hay mucho más oferta, un mercado mucho más global, más dinámico, con gustos muy cambiantes, eh, financiamientos más caros también, en una industria que es muy intensiva en capital, Ujú. ciclos de producto que se van acortando y cada vez asemejándose más a lo que es otras industrias como la tecnología, ¿no? Antes los autos cambiadas de modelo cada 5 o 6 años, era lo más tradicional. Ahora hay compañías nuevas que están haciendo ese cambio cada 4 o 3 años, que puede tener pros y contras. Para un cliente puede decir, ok, cambia el modelo rápido, qué bonito, más tecnología, pero luego puede pegarle eso a tu valor de reventa. Entonces tienes que ir pensando en todas las variables, pero otra vez es lo que nos gusta de los que estamos en la industria, ¿no? Que realmente no te aburres, hay mucho cambio, muchas tecnologías nuevas y mucho dinero puesto en eso por parte de las corporaciones.
Entonces hay que ser muy inteligente en hacia qué tendencia vas, porque hay muchas. Escuchaba un programa gringo el otro día donde hacía una broma a un comediante, ¿no? Le preguntaba a una chica, oye, ¿cuándo pasó esto? Y ella le respondía, eso fue hace como 5 iPhones. Me Claro, decía, ¿no? Y claro, te lleva a la las idea referencias. de esa mentalidad de cambiar el teléfono todos los años. En el caso del carro, no, o sea, tú dices, están acortando los ciclos de desarrollo de producto y tal, pero la costumbre a nivel global está yendo hacia eso, a que cada vez de manera más frecuente la gente cambie de auto. Otra vez, va a depender mucho del mercado, del cómo se compra el auto también. Por ejemplo, tenemos mercados con un alto componente del crédito, Ujú. como el leasing en Estados Unidos, o sin ir muy lejos, en Chile también, que hay mucha penetración de crédito, en el que hay un patrón de cambio más rápido que está más calzado con tu financiamiento. Ujú. En países en los que hay menos financiamiento, tendemos Perú es parte de eso, Una brecha. a tener mucho más tiempo el auto. Una brecha que entiendo que tenemos acá en el Perú y una brecha muy grande es la falta de financiamiento, Sí, ¿no? a ver, sin duda, o sea, nosotros como en función al tamaño de población que tenemos, se deberían vender una mayor cantidad de autos nuevos al año, ¿no? Parte del por qué no es acceso a crédito. Chile, siendo un país más pequeño en términos de poblaciones, al menos, vende muchos más autos que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de financiación muy alta, que no solo te ayuda a vender más autos, sino que te cambia el modelo de negocio, porque al final, volviendo ya al cómo se hace dinero aquí, o yendo un poco al cómo se hace dinero aquí, para los dealers, para las redes, o para la marca, si que tiene una financiera propia ahí, o para tus partners, los bancos, pues mientras más financias, mejor, ¿no? Y Chile ha logrado algo muy interesante, que tiene una alta penetración de crédito con mejores spreads que los otros mercados. O sea, financian mucho a tasas más altas Mm. para el cliente final. Y los clientes pagan. Y pagan y renuevan cada 2, 3 años. Ah, Entonces pero se está hace disponible el crédito, ¿no? exactamente. Porque Exactamente. aquí entiendo que la penetración del crédito vehicular es, me parece, 35% versus Chile, que era 85%, la Sí, última data que en vi. Chile llegan 85 y aquí sí entre 25, Mira, 25 y dependiendo de la marca, ¿no? Dependiendo de la claro. fuerza de cada marca, puedes ir Y subiendo. o sea, ese es un factor importante, pero seguro hay otros, la capacidad adquisitiva y tal, pero lo que termina ocurriendo es que la penetración del parque es bajísima, ¿no? O sea, en Chile son más o menos la mitad de la población del Perú lo que se vende de vehículos cada año es bastante más. De hecho, Perú somos coleros en la región, casi no le ganamos a nadie a nivel de parque. Y eso tiene que ver también cuando uno habla de que, oye, qué pocos carros se compran en el Perú, ¿no? En términos relativos a la región, por persona, este, la gente piensa, oye, pero si hay un tráfico horroroso y Claro. no entran, Ya no ya no entran hay más carros. dónde vas a meter más carros, ¿no? ¿Tiene correlación el tráfico con la demanda? El tráfico con la demanda. Yo creo que al final, efectivamente, en Perú se venden pocos autos, a nivel ratio incluso. O sea, Chile, otra vez vamos ahí, pero se ha llegado, dependiendo del año, ¿no? Se ha llegado a vender entre 15 y 20 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. Y aquí en Perú, 4, 5, 6, con toda la furia y suerte. Y la región está Y no es en que los el 10, tráfico en digamos. Chile esté peor. Más bien Exactamente. probablemente en Entonces hay Santiago otro está tipo mejor de, que en hay Lima. otro tipo de cosas que influyen. No es la cantidad de autos per se. Es Ujú. al final todas las otras variables que afectan la movilidad dentro de las metrópolis. Transporte público ordenado, adecuado, las líneas de metro, eh, las calles también, la planificación vial, las autopistas. Es todo el sistema. No es el auto en sí, ¿no? Así es. O sea, no es porque haya muchos autos que Mm, como consecuencia hay mucho tráfico. Para nada. Pero lo contrario sí ocurre tal vez, porque hay mucho tráfico, la gente no compra tantos autos. Claro, es un tema de percepción, Mm. es un tema de percepción que al final nosotros tenemos que desde el sector privado hacer que se note, Ujú. desde el sector privado y a través de gremios también, ¿no? Somos parte ahí con Willard de la Asociación Automotriz del Perú y parte importante de la asociación es precisamente un poco mostrar ese tipo de información para que primero el ciudadano a pie sea consciente de cuál es la realidad para que luego a través de eso logremos que se produzcan las mejoras que como ciudadanos todos queremos en nuestras ciudades, ¿no? Ujú. Súper Buenísimo. importante eso. Y- ¿Cuánto dura un carro?
O sea, ¿Cuánto dura? tú vendes un carro, ¿cuál es la esperanza de vida que crees que debería tener ese carro? ¿En qué momento y en qué momento se saca el carro de circulación? Así más o menos como para imaginarnos eso, el tiempo de vida de un Mira, auto. si le preguntas a un japonés, te va a decir un número que va a ser rápidamente desmentido si tú vas por Perú y ves un auto de 20 años que sigue rodando como si nada. Claro. Nissan, tú me estabas contando, ¿no? Que usas Nissan, Sí, yo tuve una conoces. 12 años, Claro, o una sea, pickup y eso Nissan. va contra la estadística del productor, pero yo creo que va a depender mucho realmente del cómo lo cuidas. Si realmente haces todos tus chequeos, obviamente una marca de calidad, eh, el auto está hecho para durar si lo usas de manera responsable y lo cuidas, como cualquier producto, ¿no? Y entrando a eso un poco, preguntando desde el lado del consumidor Sí, sí. más que así hablando del negocio en sí. eh, Ahora justo acabo de estar con mi esposa comprando un auto y todo el mundo te dice, oye, pero no vale la pena comprar un auto nuevo, ¿no? Qué tan real es esa afirmación? ¿Vale la pena comprar un auto nuevo o deberíamos estar buscando el auto de segunda? Yo creo que hay todo tipo de clientes y ambos mercados son válidos y ambos mercados son parte del modelo de negocio automotriz. Mis concesionarios venden autos 0 kilómetros, pero también tienen un negocio importante de retoma de autos usados. eh, y luego que ese auto usado, que lo toman como parte de pago para vender un auto nuevo, se lo venden a otra persona también. Entonces, Ustedes mismos hacen eso, por ejemplo. nuestros dealers, Ajá. nuestra red de concesionarios, que son los que al final tienen la relación con el cliente final en el día a día. Pero ambas partes son importantísimas para nosotros, porque para nosotros es muy importante que nuestro concesionario sea rentable. Si a mi concesionario le va bien, a la marca le va bien en el país y viceversa. Eso que has dicho es una caja de Pandora grande, creo. ¿Por qué? Lo digo porque yo no soy concesionario y tampoco de carros, pero me ha tocado la oportunidad a través de lo que mencionabas del gremio de la AP de viajar a las convenciones de concesionarios de Estados Unidos. Y todos los años los mensajes son, gente, no cierren su local, todavía se puede, resistan, ¿no? ¿Y por qué? Porque el negocio es cada vez más duro, ¿no? Cada vez ganan menos plata o pierden, ¿no? Y es cuánto tiempo aguanto hasta que quiebre. Y eso ocurre porque, claro, un concesionario tiene, entiendo yo, 4 negocios. Tú nos dices nuevos, usados, está todo lo que es el postventa, repuesto, servicio técnico y lo que sería el financiamiento, ¿no? Entonces, esas 4 fuentes de negocio, unidades de negocio, me tienen que ayudar a mi concesionario a ganar plata. Pero lo que está ocurriendo en contrapartida, sobre todo en países del primer mundo, es que las ubicaciones, el alquiler, el costo del personal, pues al final es un retail, ¿no? Encarece los números y la ecuación al final no funciona. Eso es en el primer mundo. Aquí tú lo ves ocurriendo, los concesionarios les va bien, son sostenibles o la están pasando mal. Buena pregunta. Yo creo que al final es un tema de modelo de negocio que se tiene que ir ajustando con el tiempo. Y las condiciones de mercado van variando y varían rápido. Y es por eso yo que decía que yo como corporación tengo que tener la mitad de mi cerebro en la parte global corporativa, pero la otra mitad tiene que estar sí o sí con mi red en el día a día, entendiendo cuál es la dinámica que los mueve y que los hace rentables. Sin ellos, yo No, si no tú los camino. dejas que quiebren, quiebras tú. Exactamente. Es mi canal principal de ventas en un mercado como Perú, al menos. Hay en otros mercados hay más B2B, hay de todo, pero hablemos un ratito de Perú. Y efectivamente, el año 2024 no ha sido de los más fáciles para la industria automotriz en Perú. Ni para las corporaciones, ni para los operadores locales como los dealers o los importadores. ¿Por qué? Porque, otra vez, capitales altos necesarios, tasas arriba. Ujú. ¿Ok? Entonces esa variable es súper, súper importante. Manejo adecuado de inventarios, Los fletes. fletes. Aparte, somos un mercado muy abierto a la importación. Entran muchos nuevos competidores, lo cual está bien. Al final la competencia es buena. ¿Cuántas marcas hay en el Perú? Más de 100. Más de 100. A veces y en segmentos más competitivos como las SVCs, que para que tengan una idea, en mi caso son las X-Trail y las Qashqai. La camioneta Pues, chiquita. medianas. Ponerlo en castellano. Las camionetas medianas. Ya. Puedes tener más de 70 opciones si te quieres comprar un auto en una banda de precio de $10,000. O sea, de para arriba para abajo. Entonces al final ya ni sabes ya cuántas. Ujú. A mí ya se me hace difícil hacerle tracking a todas las que van entrando.
porque entran y entran y entran. Y repito, la competencia siempre es buena, yo creo, al final, porque son opciones para el cliente final, ¿no? Para nosotros como consumidores, pero tenemos que ver que siempre, ya no hablo de automotriz, sino en general y conceptualmente, sea una competencia regulada y real. Pues, ¿no? Tú, Nico, hablabas hace un ratito al inicio de las tendencias de la industria, ¿no? Y se dice que en esta industria hay como tres, digamos, vertientes, ¿no? O tendencias, macro tendencias, que parece que son imparables. Una es que nos vamos a los vehículos eléctricos, ¿no? La otra es autónomos, que se manejan solos. Y la tercera se dice que son compartidos, ¿no? El car sharing, el usar el activo y que no sea una sola persona yendo, sino que más de uno lo aproveche. En esas tres líneas, ¿no? Eléctrico, autónomo, compartido, ¿cómo ves tú el mercado peruano? ¿Cómo ves que estamos acelerándonos? Estamos a 20 años, 5 años, 1 año, 3 meses de tocarlas. ¿Son todavía ideas vagas? ¿Cómo lo ves? A ver, para mí, globalmente es súper importante pensar muy a futuro, porque en esta industria, cada metrito que te quieres mover para la derecha o para la izquierda son miles de millones de inversión e investigación y que demoran. Porque cambiar la línea de producción, ciclos, corredores, etcétera, tienes que construir un nuevo ecosistema para cambiar una cosita y demora años. Entonces siempre tienes que estar tratando de ver 5, 6, 7, 8 escenarios de posibles futuros y tratar de pegarle a uno, ¿no? Si hablamos ya de Perú, es una realidad no de primer mundo, digamos, ¿no? Que necesita otra vez un ecosistema que soporte el tratar de acelerar la transición hacia ese tipo de realidad, ¿no? Pasando desde beneficios tributarios para el importador, ya sea un importer de la zona o una corporación, beneficios para el que compre el auto también, ¿no? Podría dar beneficios en el financiamiento si compras un tipo de autos que tengan algún tipo de tecnología nueva. ¿Cuál es la No, penetración hoy día de los autos eléctricos en Perú, por ejemplo? eléctrico puramente hablando, menos de 1%. Y en un país desarrollado, Dinamarca, No, mira, sin ir de muy lejos, ¿ah? En Colombia, por ejemplo, a través de puro incentivo, están ya cerca del 30%. Para incentivos que te 30% sorprendería el de la porqué. venta nueva, Sí, no del parque de la venta de automotor. autos nuevos, claro. ¿Y por qué? Porque aparte que tiene beneficios tributarios y todo, pero al final lo que hizo que se mueva la aguja ya es que si tienes auto eléctrico, no aplica a pico y placa. Ah, claro. Con eso Puedes simple, circular todos los días. ya te avisas del tráfico. Es en Bogotá, claro. Listo, ya está. El, Cosas simples a veces pueden funcionar el otro día le preguntaba a Jaime, un amigo, y le decía, ¿qué opinas del futuro de los eléctricos? Y me decía, sin duda, el futuro es de eléctricos. Yo vivo en el presente. Claro, o sea, Y ahí los híbridos, por ejemplo, ¿qué penetración tienen? Ahora que he estado paseándome entre todos cada los vez hay dealers. más, ¿no? Ahí ya te puedes Ya acercar todos ya entre... venden la misma camioneta en versión híbrida, ¿no? Sí, un poco más ahí cara. ya te vas a ir acercando cada vez ya a 5%. Igual todavía está empezando, pero yo creo que ahí para una realidad como la peruana hace un poco más de sentido en el corto mediano plazo al menos, ¿no? O sea, pensar ahorita que va a venir alguien y va a poner una red de carga sería lindo, ¿no? Pero no sé, y además uno no sabe al final la tecnología que va a terminar prevaleciendo en esa carrera, ¿no? Es un poco, a veces hablando con amigos que me preguntan eso, les digo, mira, estás en el VHS o el Betamax, no sé cuál va, no sé cuál va a quedar, porque hay tecnologías que van saliendo, que el hidrógeno, que hay varias apuestas, y por eso digo que uno tiene que estar pensando en 6, 7, 8 escenarios, cada uno con mucha plata atrás, y ver cómo te vas acomodando al final, ¿no? Porque también, querramos o no, esta industria al mover tanto dinero, hablamos de trillones de dólares al año, y todo lo que la compone, ya va más allá de la industria y se vuelve hasta geopolítico si quieres, ¿no? ¿Quién controla el insumo para hacer la batería del eléctrico? ¿Quién empuja eso? El litio, cobalto, toda esta energía de baterías. ¿Quién empuja eso? Un gobierno que tiene acceso a las tierras raras. Las tierras raras, exactamente. Hay gobiernos que han hecho apuestas por ese lado, comprando mucho del suministro de eso y empujan esa tecnología. Los gobiernos que no van a impulsar otra tecnología. Entonces ya entras a un juego de ajedrez con un tablero cada vez más grande, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar con una persona de una minera, ¿no? Y un amigo le preguntaba a este señor, ¿van a invertir ustedes en litio? ¿No?
Y la respuesta que nos daba era no, ¿no? ¿Y por qué no? Porque un proyecto minero dura 30 años, ¿no? Y el litio es un componente de las baterías actuales, Ujú. ¿no? Pero las baterías actuales no resuelven la necesidad de los clientes de una manera eficiente. Son muy caras, son muy pesadas y cuestan mucho. Entonces, esta industria va a sufrir revoluciones tecnológicas en el tiempo y probablemente en una de esas revoluciones el litio no esté presente. Entonces, invertir en un proyecto minero de 30 años para un insumo que no sabes si mañana va a tener demanda, es algo que esta minera decía, yo ahí no entro, ¿no? Sí, por eso vuelvo a lo mismo. O sea, tienes que estar 6, 7, 8 escenarios porque al final no sabes. O sea, dices, de repente es la mejor solución hoy. Pero para ir por ese camino son 3.000 millones de dólares. Estoy diciendo cualquier número ahorita. Ujú. Que me va a regresar en 27 años. De repente al año 6 salió, pues, y con cerveza movemos los autos y cambió la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Claro, y ni siquiera la tecnología es la que manda, porque puede ser que hay un tema geopolítico que hace que el litio sea Tal cual. desestimado Tal cual. porque ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y por ende cambiemos de Hay tecnología. tanta plata metida y tanto aporte a al PBI, al modelo de negocio de cada país. Ya ni siquiera hablando de las corporaciones ahora. Cada país tiene... Estados Unidos, por ejemplo. La industria automotriz en Estados Unidos mueve buena parte, varios puntos de su PBI, varias zonas. O sea, no van a dejar tan fácil que caiga eso, ¿no? Entonces ya entran... La discusión Claro, se y puede está la alargar todo lo que está quieras. la ¿para qué? industria petrolera también ahí Tal jugando, cual, ¿no? claro, Y fracking. las cartas que tiene que jugar Claro, en ese mundo. ¿qué industria y qué gobiernos manejan la matriz energética? Va a ir correlacionado a cuál es la matriz energética del transporte. Y hay tanta plata que siempre hay intereses empujando distintos escenarios, ¿no? Y acá en Perú, ¿cuál es tu pronóstico de qué día vamos a poder manejar con un vehículo eléctrico por el país? Porque esa fue, ponte ahora, a mí me encantaría tener un vehículo eléctrico, pero a mí me encanta viajar en mi carro. Y digo, imposible, pues, ¿no? No. Y al final escogí una híbrida, ¿no? Paso a ¿Cómo la paso, ves tú? paso a paso. Yo creo que no hay que ponernos ansiosos, creo que hay que ir creyendo paso a paso y ir, no tratar de apuntar al país más desarrollado en ese sentido, sino ir viendo qué hacen nuestros vecinos que ha funcionado. Ujú. Ok, si aquí en Colombia funciona eso, ¿por qué no hacemos algo ahí? Si en Chile están haciendo algunas cosas en términos arancelarios, ¿por qué no lo copiamos? Y ir más o menos por ahí, porque no vamos a poder ir de la A a la Z en una sola, tenemos que ir paso a paso. Otra vez, el rol gremial ahí es importantísimo, tenemos que como, no sé si expertos o como los conocemos un poquito más del tema, tenemos que ir poniendo soluciones sobre la mesa para que nuestras contrapartes en términos de legislación, regulación y estrategia, digamos, a largo plazo a nivel país, las puedan ir poniendo en práctica, ¿no? Y podamos ir sentando las bases que nos permitan acelerar esa transición hacia lo que todos queremos. Ya no solo hablo de la industria automotriz, sino hablo de la movilidad Ujú. en el país, ¿no? Como nosotros como ciudadanos podamos movilizarnos sin que sea un sufrimiento, decir, no, que me pasa mucho, mejor almorzamos por la casa nomás un fin de semana porque no quiero comerme el tráfico para moverme de distrito. No debería pasar eso. O no poder tomar un metro bien, como en otras ciudades, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ir viendo cómo impulsamos eso No, y yo creo que ahí el tenemos un tener un rol transporte relevante. público desarrollado es importantísimo. Es que una no va sin la otra. Exactamente, porque entre menor sea el tráfico, más gente se animaría a comprarse un carro para no Claro. sufrirla encerrado, digamos, ¿no? Horas pasándola mal. Pero yendo a la matriz energética, o sea, a estos temas de electricidad y tal, nosotros en el Perú tenemos la bendición de tener una fuente increíble que es el gas natural, ¿no? Sí. Gracias a Camisea. Sin embargo, no se ha masificado a nivel Subutilizado. nacional la disponibilidad de gas natural. Más que los vehículos eléctricos, lo que hace sentido es que la matriz de energía, digamos, de los vehículos que se desplacen sea gas natural, ¿no? Entonces, pero así como no hay, digamos, acciones que motiven, ¿no? O ya sea subsidios o algún beneficio tributario, arancelario a los eléctricos, probablemente la ruta sea mejor si fuera por el lado de los vehículos a gas, pero debería estar acompañada, más que con beneficios,
con una ampliación de la disponibilidad del combustible, ¿no? Ahí tú lo vives eso como... Sí, ¿Cómo o lo sea, ves? hace todo el sentido, o sea, es sentido común, ¿no? Si tenemos un montón de gas, utilicémoslo, muchachos, ¿no? Ujú. O sea, no hay que ser experto ahí, o sea, Pero, pero por ejemplo, necesitamos que se dé. tú vendes algún vehículo que funcione con gas natural. No, porque nosotros producimos bajo otro tipo de estándar y tendría que hacerse una adecuación local. Ajá. Pero falta para mí incentivar ese tipo de acciones, porque otra vez, para hacer ese tipo de adecuación en línea de producción o que el auto venga preseteado para hacer eso localmente, Son años. son años o es caro y está en función al volumen. Ujú. Al final en Perú se van a vender 170.000 autos, un poquito más de vehículos ligeros, me refiero, nuevos, que es un volumen aún pequeño cuando le vas a hablar a tu fábrica. Dices 170.000 autos, para eso no me llames, te dicen. O sea, Claro. Tal cual. tenemos que empezar a Y si un cliente pensar un poco compra un más. vehículo Lo Nissan, puede por ejemplo, convertir, lo claro. convierte y Sí. no pierde la garantía. Al final cuando estás cambiando la tecnología del auto, sí. Ya. Pero, Duro. claro, pero se da mucho en la práctica Claro. y al final no pasa nada. Al final hay muchos consumidores lo hacen, sobre todo en segmentos, por ejemplo, de taxi. Ujú. Nuestros sedanes los convierten y en la práctica terminan funcionando perfectamente. Ujú. Pero ya están afectando la tecnología original de planta. Y por ende no puedes garantizarlo. Exactamente. Yo tenía otra pregunta que ya medio que lo sabía, pero me ha llamado la atención en este proceso. Justo estoy fresquito de comprar un carro. Es el tema de las nacionalidades, ¿no? La procedencia del auto, dices. Claro, o sea, que es casi que las marcas son menos relevantes que el país de donde son, ¿no? Como que en la decisión tú hablas de voy a comprarme un carro japonés, coreano, chino o gringo, y además en el proceso escoges un carro japonés a veces y te dicen, oye, no, pero ese es hecho en Estados Unidos. eh, a mí siempre supe, digamos, que hay como que esta idea del el carro japonés es garantía y lo que fuera. Yo siempre tenía un carro japonés, pero ahí es cuando ya me comenzó a perder, ¿no? Tú, por ejemplo, tú vendes carros japoneses, pero nos decías, no necesariamente todos los que vendes acá son hechos en Japón. Correcto. ¿Qué tan relevante es eso, el tema de la marca país, y qué tanto la trabajan ustedes? Mira, el posicionamiento de la marca país varía mucho en función al país en el que estás vendiendo. Por Claro. ejemplo, aquí en Perú, las marcas japonesas son muy fuertes Muy fuerte. en términos de posicionamiento, porque por la misma industria peruana, por muchos años fuimos las que estaban. Recordar que hace muchos años, en los 60s, había incluso montadoras, armadoras de autos aquí, que es algo que no Mi sabe bisabuelo tenía la una. mayoría, claro, pero Vaya. o sea, se Sí. abrieron en los 60s porque había un gobierno que impulsaba eso. Se abrieron, me parece que 12 o 13 montadoras de distintos autos. Nissan tenía. Tenía GM, Ford, Toyota, Nissan, etc. Lada. Luego en los 80s todo se fue al hoyo. Ujú. Pero había. Y luego cuando se van todas las montadoras, todas las armadoras de autos, se van muchas representaciones. Y quedaron las japonesas. Entonces en Perú, por eso es muy fuerte el posicionamiento de las marcas japonesas. Te vas a Mercosur, No es así. Argentina, Chile, nada que ver. Ahí están pensando más en marcas europeas. Full carro francés ¿ves? En Argentina. O sea, Renault, marcas europeas. Y por eso te digo que varía mucho de lugar a lugar. Habiendo dicho eso, tú como marca localmente sí lo aprovechas. Claro. Tienes que aprovechar, es un activo difícil de construir y tienes que aprovecharlo de todas maneras. Pero cada vez se va dando más que por eficiencias y logística ya no produces. Las japonesas no producen todo en Japón. Las americanas no producen todo en Estados Unidos. O sea, No, las ya al cadenas de final, suministro son globales. exactamente, ya el juego ya cambió y si no te adecuas a ese nuevo juego, a ese nuevo deporte, está fuera. O sea, los Está iPhones son fuera. hechos en China. Claro, No pasa nada. tal cual. Sí, sí, me pasó ahora en el proceso que encontré, ponte, mi esposa escogió una camioneta gringa y nos dijeron, no, pero esa es hecha en China.
Ya. Y dije que me estoy pagando carro gringo hecho en China. No, ¿mañas? Y me moví para carro japonés. Eso te lo dijo el vendedor de la otra marca. Y ahí, claro. Sí, 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 en verdad, en verdad. Sí, literalmente, Sí, sí. ¿ah? Y de ahí escogí Es una más, ya sé cuál japonesa. ya. Y de ahí escogí una japonesa y fui donde otra japonesa a comparar y me dijo, no, pero esa otra japonesa la hacen en Estados Unidos. Y yo, pero Estados Unidos para mí era bueno, ¿no? Ya al final decidí ignorarlo y simplemente fuimos por el carro que más le gustaba a mi esposa, ¿no? Pero sí, es como, es lo que se habla en el momento de compra, ¿no? De dónde es la marca y dónde fue hecho. Claro, pero otra vez, es posicionamiento. Ujú. Porque al final el traspaso de tecnologías y de maneras de hacer el auto, ya en una industria globalizada ya se dio, ¿no? Fuentes que en su momento no se consideraban la mejor para hacer un auto, pudo hacer Japón en un momento, porque eran primero gringos, Claro. luego Japón y japonés, y los japoneses aprendieron muy bien, luego los coreanos, ahora los chinos, a través de un modelo también muy específico en el que te exigían primero hacer un JV con ellos. ¿Quieres vender en China, que es un mega mercado? Mitad chino tiene que ser tu empresa. Y ahí aprendieron todo y ahora están aprovechando eso, que también es súper válido como modelo de negocio, ¿no? Para que tengan una idea, así como en Perú hablamos que se pueden vender 170.000 autos, en 2024 en China se han vendido más de 30 millones de autos. ¿Qué ves? Entonces es otra escala y No Estados existimos, Unidos no 16 existimos. millones. No Entonces existimos. ya si no es relevante en donde se venden 30 millones de autos, Olvídate, claro, dedícate a otra cosa. claro. Increíble. Oye, y ya que estamos hablando de Perú, ¿qué otros desafíos hay digamos, manejar un negocio automotriz aquí en el Perú? ¿El combustible es uno de ellos? Sin duda, a ver, nosotros tenemos como corporación desde las fábricas adecuarnos a las realidades regulatorias de cada uno de los lugares que existen, ¿ok? Y para eso, por todo lo que ya hablamos de lo intensivo de capital y lo lento que pueden ser los desarrollos, se necesita predictibilidad, ¿ok? Tenemos países bastante exigentes, digamos, en ese sentido, en términos de emisiones, como es Chile, que están pasando de un Euro 6B a un Euro 6C. Nosotros, Perú, estamos actualmente en un Euro 4. Pero para que se pueda dar una transición. Euro 4, perdóname, Euro 6 son las normas de emisiones. Correcto, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. Perdón. Me fui un par de pasos. Al final son normas de emisiones que el país de destino del auto te exige. Y Como eso, mínimo. las normas tienen que ser cumplidas tanto por el auto como por el combustible que le echas al auto, ¿verdad? Tal cual. O sea, no sirve de nada si yo produzco un auto para una tecnología de emisión Euro 6 y me echas un combustible que no te da para nada. Ujú. O sea, al final todo tiene que hacer sentido a nivel sistema, ¿no? Claro, no solamente si le echas un combustible que no cumple con Euro nada a un auto de Euro 6, primero lo malogras el auto y si en el camino no se malogra, contaminaría. Sí, sí, sí. O sea, es efecto negativo por todos lados. O sea, tú como comprador estás dañando tu activo Ujú. y al final el efecto que querías de Euro 6 de cara al medio ambiente va a la contra. Mm. O sea, por todos lados mal. Entonces, por eso es importante que en todos los países, incluido Perú, haya una coordinación adecuada entre el gremio y a través del gremio con las corporaciones para que la corporación pueda al final dar a tiempo la solución que el mercado requiere. Es muy importante esa coordinación. Tú decías predictibilidad. Y eso es porque no hay predictibilidad hoy día con el combustible o con. Sin duda, sin duda. No quiero entrar a temas tan técnicos, pero sí, han habido varios idas y vueltas en términos de legislación en ese sentido. Y como industria necesitamos que se den las cosas claras, con fechas claras, eh, y que haya realmente una articulación entre distintas entidades regulatorias para que uno no dispare leyes por un lado con cosas que otra misma entidad no puede cumplir, entendiendo un euro con la calidad de combustible que se encuentra en el mercado local. Entonces necesitamos ese nivel de coordinación para que realmente puedan funcionar las cosas. Está siendo muy político, ¿no? Pero Sí, sí. en verdad lo que ocurre es que tienes un Congreso que dice, o un Ministerio del Ambiente que dice a partir de tal fecha euro tal, y nuestras refinerías no cumplen con esos requisitos. Claro, cada uno tiene al final su interés o su KPI, digamos. Cada uno dice, ya, vamos por el euro. Pero el otro compadre te va a decir, oye, pero mi gasolina no está para eso, ¿ah? Entonces conversen un poco y nos avisan.
para nosotros al final Claro. dar lo que se necesita para el mercado, ¿no? Y en el camino tienes un proceso de abastecimiento de las empresas automotrices que si tú le dices a Nissan Matriz, oye, mándame los vehículos, lo primero que te preguntan es con qué norma de emisión. No, claro, y con mucho tiempo de anticipación, y yo tengo que tener la ley ya, no es, yo creo que Que lo va van a a alargar, que ser lo y van a alargar. y lo van a alargar, y creo, me viene un japonés y me dice, yo creo, a mí me dices qué dice tu diario oficial, la ley, y en función a eso nos movemos. Entonces yo digo, ok, pero no va a pasar, ¿ah? Entonces necesitamos realmente un poco de formalidad en ese sentido, y sentido común otra vez, para que realmente encontremos beneficios para todos. ¿Y cómo haces para, en un mercado tan movido por el precio, ¿no? Porque hemos tenido pues Sí, ya sí, como sí. 20 entrevistas acá, todos los CEOs que pasan nos dicen, mi industria se mueve por el precio, mi industria se mueve por el precio, acá en Perú todo se mueve por el precio, ¿no? Eh, ¿Cómo haces para ganarle a la competencia que viene justamente con una propuesta de, oye, voy a tener 20-30% menos precios que... Y en teoría es el mismo auto, ¿no? Eso es lo que te dicen Claro. en el camino. Es cierto, es una industria muy de precio. El peruano creo que otra vez culturalmente es buscando, lo cual está bien. Eh, y al final yo creo que se trata de realmente generar una oferta de valor integral para el cliente final. Realmente entender su necesidad como todo. No solo quieren un auto más barato, ¿ok? Quieren un auto realmente que los haga sentir que la inversión que están haciendo, que es una inversión no menor, después de tu casa, el auto, es segura en términos de calidad y todo lo que puede ofrecer un auto. En ese sentido, el poder de marca que tenemos, si quieres, nos ayuda en ese sentido, la procedencia, la historia que tenemos aquí, etcétera. Pero va más allá para mí del auto. Al final, es muy importante para nosotros el que nuestros representantes en Lima y en el interior sean realmente fuertes. Tenemos a los dealers más fuertes, en verdad. ¿Por qué? Porque eso al final te asegura que un cliente durante la vida del auto, durante la postventa, que es muy importante para el cliente final y para el negocio de nuestros dealers, realmente sea de primer nivel. Yo creo que en ese sentido Nissan y 2 o 3 marcas más estamos muy por encima en términos de postventa que la competencia. Y eso es algo que no se construye de la noche a la mañana. Eso sí es ventaja competitiva, no de un tiempo infinito, pero que demora. Claro. Otro punto importante es el acceso al financiamiento, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros tenemos un brazo financiero, Nissan, Que es en alianza con el Santander, creo. tenemos, sí, con Santander principalmente, eh, pero a través de mecanismos que ya conocemos porque utilizamos en otros países, en maneras de generar la oferta comercial al cliente final, hemos logrado penetraciones de más de 40%. Wow. O sea, le sacamos más de 10 puntos al mercado. Ujú. Porque sabemos que eso a la larga te genera una cadencia diferente de mercado, ¿no? La gente empieza a renovar el auto más rápido, te asegura la cercanía con la marca, además que es un ingreso adicional para nuestra red de concesionarios y para nosotros. Entonces tiene un montón de bondades. Entonces cuando entiendes el todo, o sea, buena postventa, auto de calidad, una marca que te acompañe y que sabes que no te va a dejar, financiamiento, calidad realmente en el servicio, en todo lo que haces, un valor de retoma también importante, es súper importante. Valor de recompra. De recompra. Claro. Sí. Entonces, al final, todo eso hace parte de... Entonces, sí, hay un factor precio, pero cuando te pones a analizar, no es solo precio. Ujú. No es solo precio. Ujú. Claro, y esa parte de la postventa es clave porque un vehículo te dura pues años y lo llevas a todos lados a mí me ha pasado que estoy camino a Piura y se me revientan la manguera del intercooler y tienes que tener a alguien en la siguiente ciudad que te ayude con eso Claro. porque si no se te acabó el viaje, ¿no? Es que el auto tiene que gustarte, lindo, todo lo que quieras, pero al final tiene que ser algo práctico, pues no debe ser un dolor de cabeza más en tu vida. Entonces, y para eso es importante todo la oferta de valor integral. Y solo para entender en el negocio un poco cómo se divide tu pie de ventas. O sea, qué tan relevante es la venta del auto nuevo versus el postventa y los mantenimientos y los servicios y el auto usado. Mira, entonces separo otra vez un poco, porque o a lo mejor voy a salirme del lado, la mitad de mi cerebro corporativo Nissan Global, y voy a hablar más de la red, que es el retail. El retail.
la postventa es importantísima para el negocio de la red. Nosotros, de hecho, lo medimos mucho como marca. Tenemos un montón de indicadores, KPIs, para asegurarnos de la rentabilidad de los dealers y el nivel de absorción que puedan tener a través de la postventa. Es decir, cuánto de mis gastos, costos fijos generales pago solo con mi negocio postventa. Ujú. Tenemos ese ratio muy, muy bien medido. En el caso nuestro podemos llegar a niveles de 60%, Wow. que está por encima de El mercado. 60% de sus costos los cubre Sí. solo con la postventa. Correcto. Con lo que casi no dependes de vender nuevos autos para Aparte tienes el sostener el negocio. financiamiento, la retoma, que también es un negocio muy rentable, es un negocio que hay que saberlo manejar bien, para ver a qué precio retoma. Que es dificilísimo, Sí, te digo. sí. Porque O sea, tú vas a dejar tu auto en parte de pago y te dicen, te doy poco. claro, Dice, aguanta, pero si te lo compraba a ti, ¿cómo me vas a decir que no vale tanto? claro, pero cuando hablas ya con dealers, no solo en Perú, ya me refiero regionalmente, bien manejado puede ser la línea de negocio más rentable de un concesionario. ¿Ok? Entonces tienes al final esa línea de negocio rentable que de la retoma o los usados, la venta del nuevo, el financiamiento, la posventa y además dependiendo del país y porque lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que al final son retails, que el metro cuadrado cada vez sube y todo, se vuelve un negocio de cuidar centavos, de mucha eficiencia, en la que dependiendo del modelo de negocio de cada grupo económico con el que trabajamos, de cada dealer, se puede volver también un negocio inmobiliario financiero. Que muchos tienen Como en cualquier retailer, claro, tienes que separar tu negocio claro, tienes otra empresa que le alquilo a mi dealer. a un precio de mercado y ese alquiler debería, este negocio de concesión de concesionario de vehículos debería poder pagar un alquiler de mercado. Correcto. Si no lo puede pagar es porque estás perdiendo plata y subsidiando de manera cruzada. Tal cual. Pero al final, a través de este negocio, alimentas el otro. Entonces, amarras todo eso y se genera un ecosistema interesante para ese tipo de inversionista, ¿no? Obviamente con sus barreras de entrada, ¿no? Porque el metro cuadrado en Lima ya saben cómo es, y en el interior igual necesitas lotes grandes, ¿no? Imagínate, Nico, que nos conseguimos un local en la Avenida del Prado, ¿ya? Ya lo tienes, ¿no? Casi, ¿ya? Ahí está, ya lo vi, ya está disponible. Está lindo el local. Vamos y te buscamos, Jaime, y te decimos, queremos ser concesionarios de Nissan. ¿Qué tan fácil es que nos digas, ya está, cerrado? No es tan simple. No es tan simple. Pero, Jaime, ¿por qué eres así, hermano? Salud, salud. Porque no, mentira. Aparte, al margen, el salud lo tomo, el salud lo tomo. Pero, otra vez vuelvo a... Perdón. Que tenemos que ser muy responsables con nuestros inversionistas, con nuestros dealers. Yo como marca podría ser, no el extremo, necesito vender más, pongo, ya, vamos, tú, uno, otro, pongo más locales. Pero luego, ¿cómo le respondo a un concesionario al que le da un territorio para que tenga una escala y con esa escala sea rentable? O sea, estaría disparándome a los zapatos, siendo muy cortoplacista. Y de hecho, otra vez, cada marca va a tener un modelo de negocio diferente y lo que sea. Pero el modelo de negocio que plantea Nissan al menos es menos concesionarios, menos grupos económicos, digamos, con territorios más grandes, para que tengan escala. Entonces, al final, en la época de vacas flacas, eso te protege. Claro, nosotros aquí en el programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias gente que está metida en negocios de consumo masivo, ¿no? Y de categorías de alta rotación. Y típicamente cuando hablamos del tema de redes de distribución, nos encontramos con la capilaridad, con tratar de tener la máxima cobertura. En el caso del negocio automotriz, lo típico, porque puede haber excepciones sin duda, es lo que tú nos dices, ¿no? Más bien lo que se busca es exclusividad, ¿no? Y no es porque eres loco, ni tú, ni ninguna otra marca, digamos, grande, sino que esa exclusividad se requiere para asegurar la sostenibilidad de ese. Claro. De No, y ese también negocio. es por el tipo de producto, ¿no? No hay compra por impulso acá. Hay compra por visita planificada casi. O sea, es casi que sacas una cita antes de ir a ver un auto, ¿no? Y es una compra que haces pues pensándola un montón, te tomas tu tiempo, visitas a la competencia, ves cuál te gusta más, los manejas, te subes. Por ende, el concepto de capilaridad para vender más no necesariamente aplica. Porque no es que si es que yo veo un concesionario de Nissan en cada esquina, voy a ser más probable que me compre un Nissan la próxima semana.
¿no? Eso es normalmente algo que tú ya has planificado hasta yo ya sé más o menos en qué momento del próximo año creo que me voy a comprar un auto porque mi auto ya llega a tanto kilometraje o lo que fuera, ¿no? Además, el proceso de venta suele ser un proceso consultivo, donde te reciben, te explican, ¿no? Y cuando tienes problemas técnicos te los resuelven. Imagínate ir a un local informal, digamos que imagínate que lo agarramos distraído a Jaime y nos da la chance de vender en ¿no? En este sitio que hemos visto, donde tienes los vehículos ahí nomás y lo vendes más barato para cerrar ventas y quitarle a los concesionarios actuales. Le Claro. estás auténticamente no solo haciéndole daño al concesionario, sino le estás haciendo daño a la marca. La marca. Entonces, tiene una lógica, digamos, el optar Claro, o sea, por uno una... tiene que proteger todo al final, ¿no? El estándar no se debe romper. Y efectivamente, o sea, no sirve de nada inundar una ciudad de locales. Tienes que buscar realmente un equilibrio. Un equilibrio. Y cada vez más, ¿no? Porque también cada vez más el cliente ya es más informado a través de canales digitales. Ujú. O sea, Eso. no creo que nadie llegue a uno de mis dealers o a los puntos de venta físicos sin antes haber googleado y chequeado y Claro. navegado y visto el video, la reseña de YouTube, lo que sea. Ya, Entonces, pero cada vez ahí más. tienes un tema que es conocer el producto y te puedes meter a YouTube y ver, digamos, algún influencer Sí, que sí. te habla ¿no? Así como hacen el unboxing, ¿no? Mm. Del juguete o de la cosa todo, tecnológica, también, ¿no? Te describen los vehículos huesito por huesito. Pero más allá de eso también está la omnicanalidad, ¿no? O sea, yo entro a través de la página web y puedo contactarme con un concesionario, pedir, como decía Nico, Sí, una sí, sí. cita. O sea, ustedes trabajan ese tema para que sea un proceso fluido y una experiencia, digamos, omnicanal, como se le llama. Sí, sí, sí. Y creo que eso se aceleró en el Perú con la pandemia, ¿no? A todos nos vimos obligados a acelerar ese proceso ya. Mm. Y sí, hemos llegado a tener tasas arriba del 20% de generación de ventas a través de ese canal y está bastante avanzado, más de lo que uno O sea, creería, pero igual yo creo que culturalmente el peruano eso. va y tiene Es que que agarrar el fierro. la pregunta es Y en el cuántas... interior te marcan el carrito, te lo rayan. Este es mío, pum, te lo rayan. Ah, sí. Sí, 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 o sea, Loco. en el interior agarran, ya me voy a llevar ahí te lo rayan. Para Este es asegurarte que mío. no le des otro. Este es el mío. Yo me llevo este es mío. Ya lo probé. Le puede tomar una foto al Bingy también, pero... Oye, Pero déjalo fallar. pero lo que te decía, entonces, ¿cuántas personas, si es que hay, compran estrictamente por internet? ¿Existe eso? Proceso completo de compra que te pague los $20,000, para poner un ejemplo, no. Pero sí se inicia la compra ahí. Ya. Se inicia la compra ahí, se agenda la cita. El primer pedido. Pues, exacto. Puedes incluso a veces sacar una reserva. Pero al final terminas la compra en el mundo físico. De momento, ¿no? En otros países sí ya puede hacer todo. No, imagínate, en lugar de ir con tu esposo, hermano, a pasear, de poner página web, pi, ya está. No me lo tengo tanta despachan. plata como para tomar una decisión de ese tipo. En Con la, esa en la medida facilidad. que se digitaliza todo, es que ahí suma el acceso a crédito, Claro. las facilidades de la documentación para el auto, para la placa, que aquí en Perú Claro. demora, pero en otros países te la dan al día siguiente o al mismo día. Aquí puedes estar 2, 3 semanas esperando tu placa y se pierde un poco la parte impulsiva, que en otros países es mucho más que aquí, mucho más que aquí. Por ejemplo, otra vez, sin ir muy lejos, Chile. Muchos de tus autos se vendían o se venden en malls. Porque estás ahí, tú ya estás, si ya el 90% casi se vende financiado, el 90% lo están caminando por el mall ya está pagando una cuota. No, sin embargo, el tema de las placas, lo que dices es cierto, te puede durar una semana, tal vez, demorar, ¿no? Hace años, ¿te acuerdas cómo era? No, Era claro. placa en trámite todo el mundo, ¿no? Cuando se gestionaba de manera Se distinta. ha avanzado, sin duda. Muchísimo. Sin duda se ha avanzado. Sin duda. Ya se me sale ahí el corazoncito del gremio. Yo en algún momento con mi primera camioneta le mandamos a hacer placas de madera. Mientras tanto. Mientras tanto, igualitas, pintadas, pero no te das cuenta ni cagando. Increíble. Porque ¿no? si no eran meses, podían ser meses sin tu Claro. placa, ¿no? Y no Pero en no Perú salías. siempre hay que recursearse, ¿no? Ahora te dan manera. placa de trámite, ¿no? No, desde el año 2012 que se gestionan las placas
gracias a la AP, ya el trámite puede ser de 3 días, ¿no? A veces, en efecto, pueden haber No, y temas te dan una placa concretos. temporal también, Sí, con lo sí, que sí. ya puedes Por lo rodar. menos ya no estaremos como en Chile, pero estamos... No, y no es que cuando yo decía el trámite de placa, no me refería al proceso de la emisión de placa per se, sino todo lo que tiene que ocurrir antes de que firmar una cosa, que el desembolso, que el documento, que cuando otros la países carta de medio de pago. con DNI estás aprobado, listo, desembolsado, listo, ya es de tu carro. Aquí no, aquí tienes que esperar todo un proceso. Estoy en esa batalla, justo. Ya, bueno, entonces, sabes de lo que estoy hablando. Increíble, Y sí. al inicio hablábamos un poco de los temas logísticos, porque mencionábamos, ¿no? Que a veces también los fletes nos juegan en contra y tal, pero los plazos también, ¿no? Y anticiparte a una demanda, por lo que nos contabas, ¿no? Cuando haces los pedidos a fábrica, no es que te llegan los carros al día siguiente, ¿no? Entonces, y no solo por los tránsitos, ya sea marítimos, que me imagino que mayormente son marítimos, Sí. sino por los plazos de producción y las ventanas que te abren las fábricas de tiempo para producir un vehículo, requiere una planificación muy, muy concreta. Cuadrar eso con la demanda, ¿a dónde voy a llegar? Es que te ocurre a veces que tú vas y dices, Nico, ya, quiero este de acá. Y te dicen, sí, pero te lo entrego en 3 meses. Ujú. ¿No? ¿No te ha pasado esta vez? No, felizmente. Ya. Me hubiese dicho no, gracias, me voy al siguiente. Pero ocurre eso, Jaime, ¿no? Sí, a ver. Y uno tiene que otra vez buscar el equilibrio ahí porque es mucha plata. Entonces, nosotros tenemos muchos comités corporativos, digamos, en el que vemos la demanda por país de aquí al 2030 y algo. Así es. Wow. O sea, y cada vez, mientras más te alejas en el tiempo, más está en función de variables macroeconómicas, PBI, FX, todo lo que quieras. Pero ya luego tienes que hacer doble, triple, cuádruple clic en la medida que se van acortando los tiempos, ¿no? Para este año, para el año siguiente, etcétera. Y al final puedes encontrarte con distintos tipos de problemas, ¿no? Sobredimensionar el mercado, que te falten autos y que pase eso, o creer que, o que te pase lo contrario y quedarte con muchos autos, que es carísimo en términos de inventarios. Entonces tienes que encontrar el punto de equilibrio. Las dos cosas son malas. Sí. No tener que vender y tener inventario. Mucho del negocio es que también le pegas a tu predicción de qué va a pasar el próximo año. Sí, pero Ahí bueno. está la rentabilidad del auto nuevo. Claro, pero al final cada marca es el sistema, al final lo que va a hacer eso. Y yendo a lo que vas, por ejemplo, ¿qué pasó hace algunos años? Recordarán la época de escasez de autos en el mundo. Los microchips y todo. Uh-huh. No había autos, no había oferta. ¿Y cuáles fueron los años más rentables para los automotrices en el mundo? Esos mismos. La oferta y demanda. No había oferta, Sí. el precio subió. Entonces de repente yo podría decir, ya, me faltan autos, le subo mi precio, no, porque tiene otras 90 marcas que va a poder comprar. Entonces tienes que estar viendo bien. Claro, no te puede pasar solo a ti, le tiene que pasar a todos. Exactamente. Si me pasa a mí nomás, ya no me ven ya. Buenazo. Qué buena. Buenísimo. Hoy, sección final, queremos pedirte la chela de la sabiduría, que es nuestra sección en donde te pedimos que le dejes a la gente que nos escucha un consejo, un aprendizaje, una anécdota, algo que te hubiese gustado que te digan cuando recién entraste a la industria. Cuando recién entré a la industria. A ver, yo venía de otra industria, venía más de los servicios financieros y en general yo creo que uno siempre, y no solo hablar de la industria, en general creo que aplica todo, uno siempre viene con su mochila de conocimiento que crees que si has avanzado hasta cierto lugar haciendo una cosa, pues para adelante puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí la lección que me quedó fue realmente escuchar a los que tienen más experiencia que tú. En la industria automotriz, en mi caso, cuando recién entré, o en la vida en general, cuando me hablaba, o me sigue hablando mi viejo, que Willer ahí lo conoce también, o me hablaba mi abuelo, que en paz descanse también. Escuchar realmente a la gente que ya estuvo en tus zapatos, que ya cometió ese error 1, 2, 3, 4 veces, porque si te aconsejan, porque te quieren ayudar, normalmente, ¿no? Puede haber ahí un maquiavélico siempre, pero normalmente es que te quieren ayudar y tú no pierdes nada, solo tienes para ganar. Si realmente los escuchas y tratas de ver si lo que te dicen se adecua a tu necesidad en ese momento, ¿no? Muchas veces pasa cuando uno es joven
No quieres escuchar a nadie. No escuchas a nadie. Crees Yo que soy lo tienes la máximo, soy respuesta. inmortal, lo de que hablas, soy bueno. Dice. Me ha O sea, pasado. a mí, así me funciona a mí, ¿para qué me vas a decir tú? Y no, pues, o sea, Y de ahí miras muchachos, para atrás y escuchen, dices, escuchen. cómo Exactamente, no le me hice pude haber caso, ahorrado Dios mío. años de trabajo, 8 errores, 20 errores, lo que sea. Escuchen siempre, aprendan de los que ya pasaron por ahí, aprendan de los que ya pasaron por ahí y han escrito. No tienen que conocerlos necesariamente. Lean. Hay mucho material y muchas personas dispuestas a ayudar. Siempre busquen ahí un mentor. Un excelente consejo no te sirve de nada si no lo escuchas. Exactamente, o sea, y realmente nada de, sí, ya, chévere, ya cumplí. No, realmente escuchar. No tienes nada que perder y de repente puedes ganar muchísimo, muchísimo. Y estoy seguro que a todos nos va a haber pasado en algún momento. Y de repente me sigue pasando, nos sigue Sí. pasando. Bueno, lo más probable. Pero bueno. Genial. Salud. Salud, gracias Muchísimas por el gracias. consejo. Un Muchas aplauso gracias a para ustedes. Jaime. Para ustedes. Felicitaciones por el programa. ¿Qué es un procesador de medios de pago y cómo funciona el negocio, esa cadena de valor? En el 2013 el efectivo representaba el 95% de las transacciones, ¿no? Y hoy día es el 64%, o sea, 30 puntos ha caído el efectivo, ¿no? Voy como cliente a comprarme mi cerveza. Si es al cash, solo somos el comercio y yo. Perfecto. Si es usando un medio de pago Digital. digital como un POS y una tarjeta de crédito, ya el comercio tiene que pagar una comisión, Sí. ¿no es cierto? Y ahí nos has contado que hay una disrupción, pero antes de eso, primero, ¿cómo funciona esa comisión? ¿Cómo se reparte?